Edith Rossetti. Su voz versátil fue elogiada por poetas y músicos de la talla de Hamlet, Lima Quintana y Rafael Amor, entre otros. Su primer trabajo, Alpa Caspi, fue una revelación en la música popular. En su mayoría, discos conceptuales de culto que afianzan la trayectoria de esta enorme cantora. Poppy Spatocco, de amplia y prestigiosa trayectoria como pianista, arreglador, productor y director de orquesta. Trabajó como pianista y director de Mercedes Sosa durante 21 años, siendo el productor de su última obra, Cantora. Es considerado el productor artístico más relevante de nuestra música popular. La talentosa Edith y el prestigioso Poppy van de la llanura a la montaña y ensamblan una urdimbre de obras necesarias para celebrar la tierra, las canciones con fundamento, 60 años del nuevo cancionero y 16 años de Cielito Lindo. Por mi abuelo paterno, que tocaba el violín, mi abuelo Juan, y tocaba tangos. Entonces, lo más importante, además de existir, de mi abuelo, es que me enseñó a leer música antes de que yo leyese letras. Mi abuelo Juan. Y jugábamos, entonces tocábamos tangos, tanguitos. Después yo tocaba el piano, empecé a estudiar piano de chiquitita, y ese fue mi primer vínculo. Tocábamos juntos, viste, lo que yo podía tocar, pero fue muy hermoso. Mi abuelo Juan, que me leía cuentos y me tocaba el violín, y me decía que las notas eran unas hormiguitas que iban, que las más gorditas sonaban así, me tocaban el violín, las notas graves, estas ves que son gorditas, que se caen del pentagrama, y estas que son finitas, que hablan así, eso le tocaba, y eso es una marca para siempre, es un lenguaje previo al lenguaje que aprendí en el jardín, en la escuela. Yo tenía, no sé, 5 años, ¿viste? ¿En dónde ocurría esto? En mi casa de Lanús, yo me crié en Lanús, sí, ahí, todo sucedió ahí. Qué linda historia. Muy bueno. Sí, no, en mi caso, no, o sea, siempre me gustó la música de chico, así, me acuerdo que mi juguete preferido era el tocadiscos, quedaba escuchando, y mirando, dando vueltas el tocadiscos y escuchando. Cuarteto Imperial era. La base de mi formación musical, 3 años, fue el Cuarteto Imperial. Y después, bueno, a Claudia, mi hermana, empezó a ir a piano y ya de más grande, a los 4º grado, 5º grado, que había un piano en la escuela, yo en los recreos me iba a tocar el piano. Estaba todo el tiempo ahí, entonces me empezaron a mandar, y ahí con Claudia, a mi profesora Elina Ramallo. Y con ella aprendí como se aprende así en los barrios, ¿no? Un poco formalmente y un poco con todo el tiempo que yo le dedicaba a jugar y a sacar cosas de oído. Entonces sí, aparecían las vecinas y la acompañaban los tangos y a descubrir los acordes y a generar toda una cosa de eso, sacar temas de Charlie, de Spinetta, de los Beatles, del tango, una cosa de folclore así, medio de oreja. Y ya después, al entrar al conservatorio, le empecé a poner nombre a esas cosas que iba descubriendo medio por la pasión, por el gusto de ir descubriendo, desentrañando ese misterio que me había subyugado desde siempre. Es como un mundo que uno quiere entender, quiere descubrir, es sacar, ¿viste? Fascinante, ¿no? Es así. Y al día de hoy es como que sigo lo mismo, es un poco lo mismo siempre, ¿viste? La música siempre sigue siendo como un lugar a desentrañar, a
a seguir aprendiendo, a seguir sorprendiéndote. Uy, mirá lo que hizo este tipo, como, uy, qué bárbaro. A pesar de que uno sabe muchos nombres de muchas cosas, sigue habiendo cosas que no tienen nombre, es lo más lindo. Ese inicio ahí en el piano, en la escuela, ¿en qué lugar ocurría? ¿Qué barrio que nombraban? En Lomas de Zamora, en Lomas de Zamora. Cerca de donde vivía, no sé, la zona sur de Gran Buenos Aires. ¿Y el conservatorio ahí en la zona? El conservatorio, sí, el Julián Aguirre de Banfield, que ahí tuve mis dos grandes maestros, mi profesor de piano Ana Estampalia y Luis Arias, que fue profesor de composición, digamos, que fue el que me regaló las claves del misterio, ¿no? El tipo que me hizo entender la música de una manera más racional, más analítica, y por otro lado muy abierta, muy libre de las leyes, además como entender cómo funcionaba. Un gran maestro, Luis Arias. Los dos tienen formación musical en el conservatorio, vos también no. Sí. ¿Querés contar un poquito también cómo? Yo hice la EMPA y... ¿Qué es EMPA? EMPA es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Pero antes de eso, porque la hice de grande, antes de eso me formé con maestros de canto, ¿viste? Y todos muy generosos. Tuve mucha suerte en la formación. Y en paralelo con la EMPA estudié la carrera de musicoterapia en la UBA. Entonces iban como juntas, entonces tenía como dos miradas diferentes del fenómeno musical, una que iba hacia lo terapéutico, todo lo que la música puede y que uno a veces no entiende qué te pasa cuando sos músico, cuando sos instrumentista y no sabes explicar, y por ahí la musicoterapia daba respuesta a alguna de esas cuestiones y descubrí un mundo posible en donde la música era un instrumento terapéutico para tratar distintas patologías, que podía convivir con lo educativo. Tenía un montón de mundos posibles más allá del escenario, ¿no? Y eso yo sentí que fue muy enriquecedor, ¿viste? ¿Pudiste ejercer como musicoterapeuta? Ejercí un par de años porque en realidad estudié para fortalecer mi quehacer docente, ¿no? Yo me dedico a enseñar técnica vocal hace unos cuantos años, y la musicoterapia, la mirada de la carrera, la mirada sobre quién tenés enfrente, sobre las particularidades, entender más la anatomía, que por ahí es la parte científica que no ves en el conservatorio, ¿no? La neurofisiología que tiene que ver con el fenómeno de la voz y todo lo que atraviesa la voz, que mueve lo neurofisiológico, pero que tiene que ver con la emotividad, la psicología, la anatomía, desde cómo estamos parados. Entonces revaloricé aquello que mis primeros maestros, que nunca supieron de anatomía, porque antes esa formación no estaba, me decían, y era tan importante, ¿no? Cómo te parás, intuyendo por ahí que eso era importante, ¿no? Sí, claro que lo era. De la vivencia. De la vivencia, de la intuición de que eso era importante. Y la facultad me dio la posibilidad de entenderlo mejor, ese fenómeno, y querer mucho más el producto final, que es emitir una nota, porque una vez se castiga mucho, cuando entendés bien todo lo que tiene que pasar para que una persona pueda emitir una nota y afinarla en conjunto con otros instrumentos que hacen otras cosas. Entonces me perdoné bastante más y pude disfrutar algunas cuestiones más, ¿no? Y entender un poquito, qué sé yo, la comunicación, ¿no? Este estar en el escenario, que cuando uno conecta con eso que decía Poppy, de jugar, ¿no? de ese primer contacto con la música, todo sucede más fácil, ¿viste? Todo sucede más fácil. Estás pero no estás. Y a la vez no estás, pero estás un montón.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Porque ahí hay como diferentes momentos de comunicación con la música, ¿no? Entre los propios músicos y después el momento del concierto, imagino, con el público. ¿Cómo eso lo tamizan de alguna manera o sucede? ¿Lo racionalizan, Sí. lo piensan? ¿Cómo? Sí, no, lo pensás después, capaz, ¿no? En el momento es poco lo que dice Edith, es estar... la música es una forma de estar muy presente, ¿no? Porque estás completamente en ese momento en lo que estás haciendo, estás produciendo, es el tiempo que transcurre. La música es una forma de tiempo también, una forma de un tiempo muy, muy espeso también para las que lo hacemos, ¿no? Porque estás como a muchos niveles trabajando con la razón, con lo que estudiaste, con lo que el tema te dice, con lo que puede llegar a pasar, con lo que va y viene. Entonces uno está como muy enfocado en la música y la música es la que te conecta, por lo menos. Quizás en mi caso, que como yo no canto, el canto es mucho más directo con el oyente, ¿no? Y con el espectador o con el que está escuchando. Yo en el momento en que toco, no pienso para nada en el que está escuchando, pienso en la música. No puedo pensar en quien está escuchando. Porque es la manera de pensar en quién está escuchando, porque viene a escuchar música, no viene a... Entonces es como que si la música fuera el espacio y hay que llenarlo, ¿no? Hay que llenarlo con lo mejor que podemos dar, algo así, pienso. Pero bueno, tampoco siento que de la manera en que yo lo siento sea la única manera, porque me parece que también la música tiene eso, que cada músico encuentra su manera de ser en la música. Y según la manera de ser de cada músico, encuentra su manera de hacer la música. Y por supuesto ninguno lo abarcamos, la abarcamos en su totalidad a la música, ¿no? Cada uno tiene su... Es como los jugadores de fútbol, ¿no? Al gambeteador no le puedes pedir que marque, y al que marque no le puedes pedir que cabecee, y así cada uno tiene su forma de su fortaleza, el lugar donde fluye con más facilidad o con más naturalidad. Y es bueno reconocer cuál es ese punto, como para afirmarse ahí, ¿no? Para saber que bueno,
Porque yo lo escuchaba a Edith y digo, claro, qué loco, ella hizo el camino al revés de como lo hice yo, de repente, que ella necesitó entender todo para liberar. Y yo liberé todo y necesité entender. ¿Entendés? Es muy loco eso. Es así. Pero es eso, desde donde uno parte. Y no es que cualquiera de las dos maneras es válida, porque es válida para cómo funciona cada uno. Claro. Primera vez de armar algo para hacer música con otras personas, me imagino por ahí adolescencia, si se acuerdan ambos. ¿Qué hicieron, armaron, de qué género, qué era, cómo funcionó? Yo cantaba tangos. Y creo que la primera experiencia así grande fue con una orquesta de tangos, la orquesta de Pansera. ¡Oh! ¡Wow! Con la orquesta de Pansera. Eso es como Enzo Fernández yendo al Mundial con Messi entrenando, porque Pansera era Messi. Sí, claro. sí, era tremendo. Sí. Ahí en el Centro Municipal de Exposiciones, es una orquesta tremenda. Y después armar trabajé para una empresa de cruceros mundiales. Entonces teníamos que tocar tango con la orquesta del crucero. Solo había un bandoneonista como músico nuestro y tocaban el tango a lo Valentino, ¿viste? Con el redoblante, y jamás logramos que toquen sin el redoblante. Claro. Lo intentamos todo. Creo que fueron como 2 momentos como cantante de tango, tocar con ese redoblante todo el tiempo. Nunca me lo olvidé. Y después hubo, un montón de cosas, pero el tango duró unos cuantos años, sí, unos cuantos, siempre con orquesta, ¿no? Y siempre volviendo de alguna manera al tango también. Siempre volviendo, sí, siempre volviendo. Sí. El tango siempre te espera. Siempre te espera. Sí. Nosotros todavía no tenemos edad, pero... No, nosotros estamos para el reggaetón. Estamos para el reggaetón. Popi, ¿te acordás así? ¿Qué? Te tiro una palabra, ¿verdad? Sí. O la arrancás, después te la digo. Sí. No, a mí mi primer, lo que tengo como de recuerdo como si fuera el primer toque profesional, o sea, claro, yo lo asocio que fue la primera vez que me pagaron por tocar. Y fue cuando tenía 15 años, que un loco de la escuela donde iba, más grande, de 5º año, quería hacer un concierto de temas de los Beatles. Entonces con un guitarrista ahí en el piano armamos el repertorio y tocamos en un teatrito pequeño de la iglesia metodista Pablo Sonsini, ¿te acordás? Y claro, yo estaba como re orgulloso, ¿viste? De que había tocado, me habían pagado, y el loco estaba mal, quería hacer un video con las chicas corriéndolos por la calle, pero la prida, ¿viste? Enseguida. Era muy cómico. Pero ese fue mi primer como trabajo. Y después, bueno, ya en ese momento ya estaba armando como con los amigos, así mi primer grupo. Y había arrancado en el conservatorio y ahí se empezaron a dar un montón de toques con mi grupo y con una cantante, y después con otro cantante. ¿Te acordás el nombre del grupo? Dedos se llamaba, el grupo Dedos. Sí, ese fue como el grupo de la adolescencia, que duró unos 5 años y hicimos un montón de temas y fue como... yo creo que cuando uno estudia es muy importante hacer música, porque lo que vas estudiando lo vas incorporando a lo que vas haciendo. Y cuando se hace se entiende, si no es teoría. Y ahí, como estábamos todos, además con ese fervor de la adolescencia, que querés el rock y el jazz y el rock, y mezclar todo y ahí, y componer, y no tener límite ni de tiempo ni de ambición también, ¿no? O sea, ambicionábamos todos y nos conformábamos con nada, ¿no? Entonces estaba buenísimo. Y hicimos como muchos temas y
yo me doy cuenta que ahí las mismas cosas que sigo aplicando ahora las aprendí ahí, ¿no? ¿Llegaron a grabar? ¿Eh? ¿Algo? ¿Llegaron a...? Sí, grabamos, no editamos, pero sí grabamos en estudio los temas bien, todos los tengo ahí. Y después varios grupos de jazz y grupos también de cantantes solistas, no sé, de toque con Silvestre, con Nazareno, laburos, ¿viste? Así de ir a tocar a bailantas y eso también. Porque también yo tuve como esa idea de que quería ser músico y que iba a trabajar de músico, ¿viste? O sea, no tenía esa cosa de, ay, soy un artista, no, esta música no. ¿Trabajo? Vamos. Amo las golondrinas porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia al espacio y el ansia de infinito, con que mi sangre viene venciéndola a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Oficio para vivir con la música, de la música, para la música. Y yo de más grande, porque antes bailaba, entonces en esa época de adolescente no estaba vinculada a cantar, ¿viste? Me lesioné y no podía ya seguir la escuela de danzas, entonces evidentemente, ¿viste? El camino de expresivo busca cómo seguir adelante y empecé a cantar tangos como, no sé, una cosa. Me presenté en la primera semana del tango en Buenos Aires, así fue, dije, a ver, esto. Y bueno, a partir de ahí se armó como un circuito del tango, viste que tiene un circuito de laburo, el crucero fue una de esas cosas y era principio de los 90 eso. Y en algún momento yo me di cuenta de que no iba a poder vivir de mi actividad como cantante, pero sí podía empezar a dar clases de canto. Y bueno, me imprimí en un ¿cómo se llamaba? PowerPoint, eran los primeros, viste, esos que te hacías los volantes vos, los recortaba, los fotocopiaba y el diario de la esquina me ponía en los diarios de los domingos mis volantes. Entonces, y después salía a volantear con una cartera, iba, viste, me corrían los perros, lo que hicimos todo. Y ahí empecé a vivir de la música en relación a la docencia, pero ya no trabajaba de otra cosa que no fuese la música. Entonces cantaba, se armó un primer grupo con un guitarrista y un bombisto, y empezamos a tocar en peñas, pero yo vivía de mis clases, siempre viví de mi actividad docente. Y yo realmente no sé cuándo empecé a juntar esas dos cosas y entonces se fue dando como naturalmente, pero calculo que sería no antes de mis 30 y pico de años, ¿viste? O sea, ya llevaba ahí unos cuantos años cantando y enseñando, pero sí fue una decisión, bueno, listo, yo ya no trabajo más vendiendo medias, ¿viste? Ni en gastronomía, yo me voy a dedicar a esto y a esto le voy a encontrar la vuelta, ¿no? Le voy a encontrar la vuelta. Y bueno, y así fue. La poesía, termino un poco, vamos a seguir, porque estuve viendo un poco de la discografía y qué relación tenés con la poesía y cómo llegás a este poeta pampeano. Y la poesía creo que es mi abuelo, también mi abuelo Juan, porque él me leía, ¿viste? A mí me encantaba que me lean cuentos y él también me leía poesía. Entonces mi abuelo se murió cuando yo era chica, tenía 12 años, pero me quedó esa marca. Y cuando empecé a cantar folclore, el guitarrista, mi compañero del grupo era pampeano, Carlos Loza. Y cuando terminábamos el primer disco, él muy tímidamente me mostró la huella de ida y vuelta. Me dijo, mira, esta obra es una obra importante, viste, en La Pampa, y a mí me gustaría mostrártela, a ver qué. Y claro, cuando
yo escuché esa huella, entró en ese primer disco, la grabamos, y entonces nos llamaron de La Pampa por primera vez para tocar en el Centro Municipal de la Cultura, que está en Santa Rosa, que es como el lugar a donde todos vamos por primera vez a tocar. Hay escultores, y a ese concierto los pampeanos tienen esta hermosa costumbre de: viene fulano, vamos todos a verlo. Entonces fueron Edgar Morisoli, su esposa Margarita Monjes, Roberto Giacomuzzi y Lalo Molina, que son los autores de La Huella de Ida y Vuelta, y un montón de músicos que yo había leído sobre ellos, pero que no tenía idea de que los iba a conocer. Y Edgar se presentó, me llamó primero al hotel a la mañana y me dijo que me daba la bienvenida y que me iba a ir a escuchar con Margarita, que querría regalarme algunos libros. Y así fue. Cuando yo salí, él me vino a saludar, todos se presentaron y él me regaló 3 libros que fueron los primeros que leí de él. Bueno, y a partir de ahí nos comunicamos para siempre. Y siempre que él escribía algo nuevo, como lo hizo conmigo, lo ha hecho con todos los músicos de La Pampa, y nos llamaba para decirnos que nos estaba mandando el libro nuevo por correo. Y en algún momento de todos estos años de tocar en La Pampa y tener estos amigos músicos, me pareció que era importante para mí poder hacer un disco con la obra de Edgar, con algo, porque la obra de Edgar es muy extensa. Y elegimos con Poppy algunas de estas obras, 14, que representan distintas etapas de su vida como poeta. Y tuvimos la suerte de que él grabe la primera obra, que dice uno de sus textos, La lección de la diuca, y la última, que siempre en sus libros es un poema de despedida. Grabó a Los Poetas por Venir, y tuvimos mucha suerte de que lo presentamos en La Pampa y él estuvo con nosotros en esa presentación. Para mí los poetas, mi abuelo me decía que los poetas eran magos. Entonces, durante muchos años yo no sabía si esos magos alguna vez los iba a poder conocer, ¿viste? Entonces, cuando se cruzó la poesía por mi vida, a través de los libros, de Armando Tejada Gómez, todo lo que uno empieza a leer, yo siempre sentí eso, que estaba conociendo magos, ¿viste? Magos que generaban mundos que no existían y en los que yo creía profundamente desde muy chica, porque cuando mi abuelo abría el libro y me decía, había una vez, y me miraba, yo esperaba todo eso que venía atrás, ¿viste? Porque sabía que me lo iba a imaginar al pie de la letra. Y así me pasan las canciones, ¿viste? Yo veo eso que estoy cantando. Me pasó siempre. Y creo que eso se lo debo a mi abuelo, a los poetas, ¿viste? A todos esos mundos. Poppy, ¿cómo es la tarea de arreglar música y producir? Y bueno, son un montón de tareas que están como alrededor de la música, dentro de la música. Tareas que muchas veces van de la mano, son distintas, tareas que muchas veces pueden hacer varias personas, a veces las hace una sola. Porque digamos, la producción artística de generalmente de una grabación supone trabajar con el artista en la definición o en la concepción del mundo sonoro que termina siendo ese álbum, ¿no? Entonces, bueno, tenés que pensar, bueno, qué temas, la elección de los temas, de cómo van a ser instrumentados, cómo van a ser arreglados, con qué músicos se tocarían, de qué manera se graba. En la grabación misma elegir, bueno, cuál de las tomas es la buena, qué cosa hay que rehacer. Y esa parte de productor, digamos que es como una mirada atenta
a todos los eslabones del proceso de grabación. En mi caso, yo además de producir, soy arreglador, que el arreglador es algo más específico, que es concebir, antes de que los músicos lleguen, qué va a tocar cada uno, básicamente. O sea, con un grado mayor o menor de determinación, es decir, qué notas van a tocar, cuándo, qué frase, qué melodía, como hacer el marco alrededor de esa voz solista, ¿no? Y generalmente el arreglo es una forma de dialogar con el tema que ya existe, digamos, ¿no? Especialmente cuando uno hace temas muy instalados como clásicos, ¿no? No sé, haces un arreglo de Samba de mi Esperanza, ponele. Bueno, todos conocemos Samba de mi Esperanza, entonces el arreglo es una forma de decir Samba de mi Esperanza de una nueva manera, digamos, ¿no? Que siga siendo Samba de mi Esperanza, pero que tenga como un color que decís, ay, es distinta, pero sigue siendo la misma, ¿no? En eso de que sea distinto, sigue siendo la misma, te diría como el punto clave para mí, para mi forma de ver el trabajo del arreglador, a tener en cuenta, porque me parece que la máxima o la más valiosa capacidad que puede tener un arreglador es el respeto por la obra que va a arreglar y por el cantante que la va a cantar, ¿no? O sea, porque siempre es un trabajo donde uno se pone voluntariamente en un segundo plano, ¿no? Cuanto mejor te pones en segundo plano es cuando mejor es el arreglo, ¿no? Porque no significa no hacer un buen arreglo. Puedes hacer un arreglo espectacular, pero nunca el arreglo es más que la canción y más que el cantante, ¿no? Es eso, me parece que es como lo que hay que tener en cuenta para que funcione bien. Porque no deja de ser al final un acto de amor hacia esa obra. Si vos pensás, no, este tema no, lo voy a arreglar en el mal sentido, como si estuviera roto, no funciona. Y en eso me especialicé mucho y también me hice como mucho recorrido en hacer arreglos de música popular hechos por organismos sinfónicos o de cámara, o sea, que gente que toca música académica, toca Beethoven y Mahler, y con esa lógica de armado, ¿no? Cada estilo de música a su vez tiene como un métier, como una forma una forma de hacer la música, ¿no? En el caso de la música académica es leer, ¿no? Entonces los músicos académicos se especializan en ser muy buenos lectores, que es una cosa re difícil, pero la leyeron, ¿viste? Y es lo que exige una orquesta que prepara un repertorio distinto cada semana. Bueno, te tenemos la parte, la toqué, ahora afiato y ahora miro al director y ahora estoy con la fila y ya sonó, ¿no? Es a lo que es muy difícil lo que hacen, ¿no? Pero la música popular es otra cosa, ¿viste? La música popular es, escuchamos, zapamos, improvisamos, muy pocas cosas están escritas, bueno, orejeamos, creamos, ¿no? Entonces, esas dos lógicas, como yo siempre estuve entre esos dos mundos, y me gustan mucho los dos, empecé a hacer muchas cosas donde se juntan esos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sentís vos que pasa cuando se juntan esos dos mundos? Pierden los dos y ganan los dos. Siento eso. O sea, con una orquesta uno pierde cierta elasticidad, te diría, esa picardía
que tiene el tipo que sí que está escrito, te tocó una nota y te miró y vos hiciste así, te tocó otro. Eso se pierde. Hay formas también de inocularlo, ¿no? Por supuesto. Se gana toda esa riqueza y todo ese diálogo con la tradición sinfónica, con lo que el oyente también tiene en la cabeza como el sonido de una orquesta. Y termina siendo como una cosa nueva, que yo siento que es como un camino que empiezan a salir cosas que no es ni una cosa ni la otra, y está buenísimo. Y otro tanto le pasa al público, ¿no? Que cuando escucha una orquesta siempre está escuchando, ¿viste? Con esa cosa, bueno, voy a escuchar la gran música del mundo, ¿no? Los grandes compositores de la humanidad, ¿no? Y de repente escuchan Juana Zurduy, no, esto es la música mía, la que escuchaba cuando era chiquito, ¿viste? O escuchás una obra de Charlie con la orquesta. No, es Charlie, ¿viste? Entonces, yo siento esos conciertos que hago con orquestas, así con repertorio popular, es un fervor del público que los propios músicos de la orquesta no están acostumbrados a sentir. Que la gente cante con ellos, ¿viste? Es como una forma también de que la orquesta se apropie de nuestra música popular, y que el público se apropie de la orquesta, que además, y entre paréntesis, todas las orquestas son entes estatales y son del público, porque están mantenidas, digamos, mantenidas es una palabra horrible, están financiadas por la gente, por sus impuestos. Entonces me parece que es algo que también desde el punto, si querés, de vista política cultural, es algo que es como muy fructífero para allá. Para mí siempre fue muy central y sigue siendo, y es como... yo te escuchaba hablar de Morisoli y, viste, claro, son, viste, grandes artistas que cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con ellos, te marcan, ¿viste? Porque uno aprende un montón, pero lo que más aprendes es como, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Viste? Y uno entonces va juntando, ¿no? Esas pequeñas banderas y las va llevando. Y que también me pasa con Raúl, con Carnota, ¿viste? Yo toqué con él, que también fue para mí muy central. Como todos los artistas con los que trabajé, ¿no? Porque con cada uno se sigue maravillando, seguís aprendiendo, seguís buscando, seguís viendo nuevas maneras, con todos los colegas músicos, instrumentistas, ¿viste? Cuando uno toca, el Chango, yo qué sé, Ligia, Nahuel, Penici, ¿viste? Son toda gente que uno se sigue maravillando qué rica es la música, ¿no? Es como que sale una plantita nueva cada instante y son todos lindos y se siguen moviendo hacia adelante, ¿no? La música se sigue moviendo hacia adelante, sigue renovándose, sigue buscando como el agua en los lugares por donde fluir. Es como la vida, ¿no? La música es una de las formas más lindas que tiene la vida. Y cuando viste, nos vemos acá, viste, lo de Pablo, que nos conocemos de cuando éramos recontra chiquitos, ¿no? Para mí también es re especial, porque es volver a encontrarse siendo muy distintos y siendo los mismos, haciendo lo mismo, ¿viste? Porque algunos de los temas que tocamos hoy, yo los tocaba también de chiquito. Muy distinto y muy igual. Eso es lo loco. Ahora, o sea, también en el momento, por supuesto, lo veía como muy importante, como una carga de responsabilidad muy grande, pero que no pude dimensionar en el momento en que lo estábamos haciendo todo lo que iba a significar en sí ese disco luego de la muerte de Mercedes y artísticamente, o sea,
no, no creo que lo podía haber hecho de haber sabido eso, ¿no? Uno necesita cierta liviandad al momento de trabajar, porque no deja de ser un juego, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento estaba como muy metido en que todo estuviera bien, que todo estuviese preparado, que Mercedes pudiera disfrutar del momento del estudio, que se pudiera estar contenida, que pudiera estar apoyada y que pudiera estar, como te diría, relajada en que todo iba a estar bien, ¿no? Y como eso sí lo logré, y me parece lo más lindo de haber podido acompañarla. Yo en ese momento hacía más de 20 años que estaba con ella. Entonces, que ella fuera a grabar una canción sin haber escuchado el arreglo antes. Y lo iba a grabar, ¡ay, qué lindo, pop! Y que estaba relajada en que iba a estar bien, ¿viste? Para mí ese fue, como en el fuero interno, ese fue mi golazo, ¿viste? Que lo disfrutó. Y disfrutó de estar con sus compañeros y todo. Y después lo que pasó con el público y lo que pasó con la obra, por supuesto me llena de orgullo, ¿viste? Pero creo sin falta de modestia de que se debe a que fue su despedida, ¿no? Fue un legado consciente que ella dejó, diciendo, bueno, me voy a despedir, voy a llamar a otros amigos, voy a cantar con ellos, y le dijo esto. Déjame que te cante, corazón, deja que cure el dolor de la oscuridad. Si cada día nace con su sol, cada sueño con su voz, sé que cantará. Si no hay caminos por recorrer,